Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo en que celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Una celebración que llevo dentro de mi corazón porque desde muy niño he tenido una experiencia vital con la Santa Eucaristía. Teníamos que recorrer más de 2 horas de camino para poder participar el día domingo de la celebración eucarística. Lo hacíamos con mucha alegría y mucha felicidad y me admiraba la cantidad de gente que iba y venía con el objetivo solamente de participar de la celebración eucarística. Luego el Señor, gracias a mi vocación que Él me ha concedido y por pura gratuidad suya, ahora presido el banquete eucarístico y tengo una experiencia naturalmente distinta y puedo decir que el proceso que existe o que se debe hacer para comprender la Santa Eucaristía es el mismo proceso que se hace para comprender el Evangelio y naturalmente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ante todo, la Eucaristía es una alianza entre Dios y cada uno de nosotros. Pero en una alianza hay responsabilidades y obligaciones de parte y parte. Sin embargo, en esta alianza hay una gratuidad infinita de Dios hacia nosotros, que ni siquiera nos pide una respuesta por parte nuestra, sino que lo único es que aceptemos su propuesta de amor, de una pertenencia esponsal, como sucede entre el esposo y la esposa, así también nosotros tengamos una relación de amor con el Señor. Y la Eucaristía es el intercambio de anillos de esta alianza con nuestro Dios. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 24, versículos 3 a 8. Eran solemnes y sofisticados los ritos con que en la antigüedad los grandes soberanos estipulaban una alianza con sus vasallos. La Biblia refiere algunos de estos ritos usados también por el pueblo de Israel. El más cruento consistía en descuartizar en 2 partes un becerro y hacer pasar por medio de ellas a los contrayentes de la alianza, declarando estar dispuestos a sufrir el mismo destino del animal si rompían el pacto. También había otra manera de celebrar la alianza y era comiendo juntos el pan y la sal, o solamente la sal. Se llamaba a este acuerdo alianza de sal. Y así como la sal es incorruptible, así también tenía que ser el pacto que ellos sellaban. El pasaje de la primera lectura presenta otro rito que realizó Moisés con el pueblo de Israel justamente en el 3er mes después de la salida de Egipto. En aquellos días Moisés bajó del monte y refirió al pueblo todo lo que había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Para entender este ritual que hace Moisés, hay que recordar que para los semitas la sangre tiene un significado muy alto. Es la sede de la vida que solo le pertenece a Dios.
incluso la sangre de los animales. Por eso es que Moisés, con este sacrificio, con la sangre de este animal, por un lado rocea el altar y por otra parte las 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. De este modo, Moisés establecía un vínculo íntimo de comunión entre Israel y el Señor. Desde ese momento, Dios y el pueblo se convierten en consortes, es decir, en partícipes de una misma suerte, de una misma vida, igual que los miembros de un solo cuerpo unidos por un mismo destino común. Las vicisitudes, los sufrimientos, las alegrías de uno repercutían en el otro. Tocar al pueblo equivalía a tocar a Dios, como dice Dios mismo por boca del profeta Jeremías. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me ceñí a judíos e israelitas para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Para ser feliz establecieron esta alianza y el pueblo de Israel tendría que cumplir los 10 mandamientos, que eran el camino para poder ser felices a lo largo de la vida. Sin embargo, ellos rompieron esta alianza. No fueron fieles a sus compromisos, pero Dios no se rindió y decidió establecer una nueva alianza, como dice por boca del profeta Jeremías. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Para sellar esta alianza, ya en el Nuevo Testamento no era necesaria la sangre de animales, que se veía como ineficaz, sino la de una persona, aquel que a sí mismo se ofreció en sacrificio en una cruz para la nueva y eterna alianza, es decir, Jesucristo nuestro Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 a 15. Cuando un ser humano comete un pecado, busca inmediatamente ser perdonado de alguna manera. A esto se le llama expiar el pecado. Y consiste literalmente en descontar una culpa sufriendo el castigo correspondiente. En las religiones paganas, la expiación se hacía por medio de sacrificios y ofrendas que estaban destinados a apaciguar a la divinidad que se ofendía por el pecado del hombre. Para hacer esto se hacían distintos ritos para demostrar que hay que rechazar el pecado. Es por esto que al comienzo de cada año en Israel se celebra el gran día del perdón, llamado Yom Kippur, dedicado enteramente al ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios y a realizar ritos expiatorios para el perdón de los pecados. Las ceremonias y los sacrificios se desarrollaban en el templo y culminaban con el ritual de la aspersión con la sangre de los animales, como había ocurrido al pie del monte Sinaí, y se asperjaba esta sangre sobre la cubierta del arca de la alianza que se encontraba en el lugar santo, Santo Santorum, y que indicaba la presencia del Señor. Con este gesto, el sumo sacerdote intentaba restablecer la comunión de vida entre Dios y el pueblo que había sido sancionada por una alianza y que el pecado había destruido. El autor de la carta a los Hebreos se refiere a este rito del Yom Kippur para establecer una comparación entre la antigua ofrenda por el pecado y la nueva, que es la obra redentora de Cristo. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado,
llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza de becerra rociada sobre los profanos los santifica con una pureza corporal, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que demos culto al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna prometida. En la Biblia, la expiación de los pecados no pretende calmar a Dios, que está totalmente airado con el hombre, y menos pensar que Dios vaya a castigar al hombre por el mal cometido, sino que pretende actuar sobre aquello que ha interrumpido la relación mutua, es decir, sobre el pecado. El Dios de Israel nunca arremetió contra su pueblo a pesar de que éste haya sido infiel, porque lo que Dios quiere es que el pueblo se convierta, que regrese a la vida y que cambie su pensamiento y que construya obras buenas, obras nuevas. En la antigua alianza se usaba la sangre de cabritos y becerros para significar esta expiación, pero no funcionaba. El sumo sacerdote tenía que repetir el mismo ritual cada año, precisamente debido a que no era eficaz. Cristo, por el contrario, no ha entrado en un santuario de piedra, como era el templo de Jerusalén, construido por el hombre, sino en el cielo, y ha ofrecido de una vez por todas su propia sangre, una sangre que expía de verdad, es decir, restablece para siempre y de modo definitivo las relaciones entre Dios y el hombre. Es por esto por lo que los evangelistas notan que en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Se rompió la barrera que separaba a los hombres de Dios y que había sido erigida por el pecado. Esta ha sido abatida para siempre. Ya no hay necesidad entonces de la sangre de los animales, que ha sido siempre ineficaz. Ahora es la sangre de Cristo la que se ofrece hoy a los que participamos en la celebración eucarística. Quien se acerca a recibir esta sangre obtiene el perdón de los pecados y el vínculo de vida con Dios queda totalmente restablecido. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. Se trata de la narración de la última cena de Jesús con sus discípulos. Es una escena un poco dramática. Se percibe a Jesús y a sus discípulos movilizándose con cuidado por el peligro que corren debido a las amenazas de los sumos sacerdotes. Ellos se encuentran en Betania, un pueblito cerca a Jerusalén, pero para celebrar la Pascua deben ir a la ciudad santa, porque es el único sitio donde se puede comer el cordero pascual. Hay una contraseña para identificar el sitio donde se debe celebrar la última cena, y esto todavía cubre más de misterio el relato. Por otra parte, el evangelista nos presenta una fotografía del significado original de la Eucaristía, porque a lo largo de los siglos hemos introducido ritos y devociones que son buenas y que nos ayudan a amar más la Eucaristía, pero pueden opacar la naturaleza misma de la celebración que realizó Jesús con sus discípulos. Ya el Concilio Vaticano II quiso volver a dar el significado original a la Eucaristía y por eso no habla de devociones eucarísticas, que muy apreciadas por los santos y desde luego muy respetadas, algunas, otras no tan pertinentes, que pueden, como he dicho, opacar un poco
el significado original. Cuando se escribe el Evangelio ya había una práctica en la comunidad cristiana. Ellos se reunían en casas privadas en torno a la mesa de familia el día domingo, llamado el Día del Sol, luego el Día del Señor, para celebrar la cena. Y no existían devociones, solamente partían el pan en la comunidad en memoria de lo que había hecho Jesús durante la última cena. El rito era muy sencillo, no se parecía en nada a las grandes liturgias que se desarrollaban en el templo de Jerusalén. Tal vez durante la última cena los discípulos no comprendieron muy bien lo que Jesús hizo, pero después de la Pascua sí que lo entendieron. También nosotros queremos hoy comprender el significado de esta celebración. Y para eso San Marcos nos presenta la celebración de la última cena. El primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dijeron los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos encargándoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de casa: dice el maestro que dónde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos. El primer detalle del relato es que la iniciativa de celebrar la Pascua no viene de Jesús, sino de los discípulos. Son ellos los que quieren celebrar la memoria de la liberación de Egipto, la liberación con la que inició la historia del pueblo de Israel. Lo que ellos no se imaginaban es lo que ocurriría aquella misma tarde durante la última cena. Como representantes de las 12 tribus de Israel, ellos se verán implicados en una nueva Pascua. El texto comienza con una indicación de tiempo, como con una fecha. El primer día de los ácimos. La palabra ácimo significa sin levadura. Se trata del primer día de la celebración de la Pascua, cuando los israelitas no comen absolutamente nada que tenga levadura. La levadura hace que los alimentos se envejezcan y se dañen. Y dentro del ritual de la Pascua estaba previsto que durante la noche que precede a la celebración, cada familia con una vela encendida recorría por toda la casa, todos los rincones, en busca de algo que tuviera levadura para ser eliminado o arrojado al fuego. El significado era cortar con el pasado e iniciar una realidad totalmente nueva. La levadura es una masa antigua que hay que eliminar para dar paso a una masa nueva. Ahora bien, eliminar la levadura va más allá de algo material. Tiene un sentido trascendente. Se trata de eliminar todo aquello que esclaviza a la persona, aquello que puede dañarla. El Talmud, que es un libro sagrado para los judíos, especifica cuál es la levadura que tiene que ser eliminada. El instinto malvado que habita en el corazón del hombre, es decir, la soberbia, el orgullo, el afán de dominar, la vulgaridad, la calumnia, la dureza de corazón, la mentira, etc. Porque en la Pascua los israelitas celebran la libertad. Y quien vive esclavo de todas estas pasiones, pues no es libre. Este es el significado que tiene también para el cristiano la Pascua. Y ya lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, ácimos, sin levadura, sin nada que nos pueda esclavizar. Un sabio judío de origen francés llamado Rashi, que vivió de 1040 a 1105, es considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y del Talmud,
y decía que la Torá no debía haber iniciado en el libro del Génesis, sino en el capítulo 12 del libro del Éxodo, donde se narra el origen del pueblo de Israel durante la noche de Pascua. Es decir, los israelitas comenzaron a existir cuando fueron liberados por Dios de Egipto, y cada año con la fiesta de Pascua celebran la memoria de su existencia. Nuestra Eucaristía se ubica en este escenario pascual, es decir, cada que celebramos la Eucaristía hacemos memoria del acontecimiento pascual, de nuestro origen como discípulos de Cristo. Nacimos también en la Pascua de Cristo. El texto del Evangelio habla de preparar la cena y el verbo se repite 4 veces en estos pocos versículos. Esto es muy importante, ya hay un mensaje aquí. Nuestras celebraciones eucarísticas tienen que ser preparadas, no solamente exteriormente, sino también interiormente. Para eso es que también se hace esta meditación, esta explicación de la palabra, para prepararnos para la Santa Eucaristía. Si la Eucaristía no se prepara, se convierte en un gesto hipócrita o un rito sin sentido, que no tiene incidencia en la vida de quien la celebra. Jesús no quería ir a la muerte de cruz sin antes haber celebrado esta cena con sus discípulos y haber preparado muy bien todo. Él ya se había dado cuenta que Judas lo iba a entregar porque Judas pensaba que Jesús era una persona peligrosa para la religión judía. Juan y Pedro tendrán que reconocer a la persona que los llevará hasta la sala donde prepararán la Pascua. Se trata de un hombre que lleva un cántaro de agua. El agua se recogía en la parte baja de la ciudad, donde está la piscina de Siloé, y había que subir unas escaleras hasta la ciudad alta, en el monte Sión. Muy seguramente aquella noche Jesús recorrió varias veces estas escaleras. Es muy fácil para los discípulos reconocer a este hombre que lleva un cántaro de agua en la cabeza. ¿Por qué? Porque este era un oficio particular de las mujeres. Y aquí hay un grande mensaje. Para celebrar la Eucaristía, para que la Eucaristía sea auténtica, la persona tendrá que convertirse en servidor, ubicarse en el último puesto, en un servicio humilde, donde se involucra sin ningún problema en el trabajo que hacen las mujeres. Es decir, no hay discriminación de ninguna naturaleza. El texto continúa diciendo: Él les mostrará una sala grande en el piso superior, preparada con divanes. Preparen allí la cena. Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. El texto dice que la sala es grande y no se refiere únicamente al aspecto material, sino que está diciendo que el lugar es grande porque tiene que acoger a muchas personas. Recordemos la parábola del banquete en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor mandó a su siervo por todos los caminos a recoger a todas las personas porque todavía no se había llenado la sala. Los que había invitado de primeras no llegaron, entonces sale por todos caminos y veredas hasta que se llene la casa, dice el dueño del banquete. El mensaje es claro. La persona que celebra la Eucaristía deberá tener un corazón grande para acoger a todo el mundo. La iglesia es siempre inclusiva, nunca exclusiva. Los que celebramos la Eucaristía no podemos rechazar a nadie, así tengamos motivos. Estos motivos se van al piso cuando estamos llenos del amor de Dios. Una comunidad cristiana no se avergüenza de sus hermanos que tal vez han llevado una vida un poco ejemplar, porque no se puede juzgar a nadie. No hay chismes, no se echan en cara los errores de las personas. Por estos días escuchaba una frase que me impactó mucho. No podemos juzgar a quien peca diferente. Todos entramos en esta sala
y somos acogidos tal y como somos, frágiles, fuertes, justos, injustos, limpios y pecadores. La segunda característica de la sala está ubicada en el piso superior. La iglesia de Jerusalén estaba guiada por Santiago, el hermano del Señor, y celebraba la Eucaristía el día domingo en el piso superior, como también nos lo refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba hablando durante la celebración eucarística y un tal Eutico lo venció el sueño y cayó del piso superior. Para celebrar la Eucaristía en el piso superior es un significado muy grande. Hay que subir del primer piso, porque la Eucaristía está en un plano superior, no inferior. No está en un primer piso. Me explico. En el piso superior existe una lógica muy distinta a la del primer piso donde está todo el mundo. La Eucaristía se celebra en lo alto, donde se superan los criterios y los valores de este mundo. En el piso superior se invierte la pirámide de los valores que existe en el piso inferior. Por ejemplo, en el piso inferior, una persona que no cuenta allí, en el piso superior, se le ve distinta, con toda su dignidad. En el piso inferior tiene suceso y es realizado quien domina, quien se hace servir de los demás. En el piso superior tiene suceso y es realizado quien sirve a los demás y ofrece su propia vida por sus hermanos. Tercera característica, tiene divanes. Tiene que ser así porque es la fiesta de la libertad. Ellos no se sentaban a la mesa en sillas como aparece en la Última Cena de Leonardo da Vinci. Los judíos siguieron la costumbre de los griegos y los romanos, que a su vez habían heredado de los persas. Era la costumbre de comer recostados en un tapete. Ponían el codo izquierdo sobre un cojín y con el brazo derecho tomaban el alimento. Esto para significar que eran totalmente libres, que no tenían miedo de nadie y que gozaban de un tiempo de paz. Todo esto significa que la Eucaristía es celebrada por personas libres que han dejado todas sus esclavitudes en el piso inferior. No tendría sentido celebrar la Eucaristía cuando aún se es esclavo de la codicia, del dinero, de la acumulación de bienes, del deseo de dominio, de afectos, de tener una imagen de Dios severo, castigador, etc. Si tenemos esclavitud de algo, no somos libres para celebrar la Eucaristía. De ahí que muchas personas acudimos al sacramento del perdón, no solamente para estar limpios, puros, para recibir el cuerpo de Cristo, que está bien, sino para salir de la esclavitud del pecado y sentirnos personas libres para poder celebrar la Eucaristía. Ahora veamos qué sucede durante la última cena. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por vosotros, por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Jesús sabe que debe morir, es consciente que su vida ya llega al final y por esto tiene que dar una enseñanza a sus discípulos de modo que quede totalmente grabada en sus mentes y en sus corazones. Quiere perpetuar la comunión con ellos y lo hace por medio de una comida, que es el signo más eficaz del amor. En una comida nos reunimos todos porque nos amamos y hacemos todo para que esta comida sea lo mejor porque es fruto del amor. Los discípulos tendrán que asimilar esta indicación de Jesús de un mundo nuevo, un hombre nuevo que va a establecer de ahora en adelante. Jesús toma un pan. El texto no dice el pan, sino un pan. Es decir,
uno de los que estaban sobre la mesa. El pan tiene un simbolismo. Se trata de todo aquello que necesitamos para la vida. Así lo pedimos en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día, el alimento de cada día. En la cultura semita el pan acompaña todos los alimentos. Comer el pan significa saciar el hambre, pero el hambre no es solo material. El ser humano tiene hambre de amor, de afecto, de ser acogido, de salud, de tener lo suficiente para vivir dignamente, de justicia, de paz, etc. Tiene hambre de todo aquello que corresponde a una vida plenamente humana para ser vivida dignamente. Después de tomar un pan, Jesús pronuncia la bendición. Bendecir significa decir bien de algo. Es reconocer que todo aquello que está sobre la mesa y que alimenta nuestra vida es un regalo de Dios. Esta es la concepción de quien celebra la Eucaristía. Se reconoce administrador de los bienes de Dios, que no acumula nada para sí, no acapara. Por el contrario, en el primer piso se piensa distinto. Allí los alimentos son fruto del negocio, de la estafa, del robo, para que otros aguanten hambre. Allí las personas se nutren del alimento que le corresponde a los menos favorecidos o que han sido destinados para saciar el hambre de los niños. En el piso superior, donde se celebra la Eucaristía, se comprende que hemos sido creados por Dios y para dar su amor, para crear relaciones interpersonales basadas en la caridad, donde se realiza un intercambio de dones, de acuerdo con los carismas y las posibilidades de cada uno. Por su parte, el vino, que no es indispensable en la alimentación, también tiene el significado de producir alegría, gozo y felicidad. Para que se produzca el vino interviene el hombre, interviene la energía de la tierra e interviene la energía del cielo, el viento, el calor, los rayos del sol y la lluvia. El pan junto con el vino hacen que el hombre viva una vida digna. Tanto el vino como el pan son frutos procesados de la planta, donde interviene el trabajo del hombre. Como decimos durante el rito de la misa, en la oración sobre las ofrendas: bendito sea Señor del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. En el pan se concentran todos los sufrimientos, las alegrías, las tristezas del hombre. Cada familia judía, en el pan que estaba sobre la mesa, reconocía su propio trabajo. El padre de familia que cultivaba, la madre que cocinaba, el niño que recogía el agua, todos ven su trabajo reflejado en el pan. Y en la familia no se paga el trabajo, todos lo hacen por amor, todo es gratuito entre los miembros de una familia. Esta es una bella tradición de por qué bendecimos también nosotros los alimentos. La bendición reconoce que todo es un don de Dios, que nos da las fuerzas para poder trabajar y contribuir al desarrollo de la humanidad. Jesús dice a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Para los judíos el cuerpo no solamente son los huesos, los músculos, la sangre, la carne, es toda la persona, toda la historia de vida. Cuando uno observa a un adulto mayor, en su cuerpo se ven reflejados todos los aspectos de su vida, las alegrías, sufrimientos, las injusticias, todo el servicio que ha prestado a lo largo de su vida, etc. Cuando Jesús dice: esto es mi cuerpo, presenta toda su historia de vida. Como quien dice: toda mi persona se ha hecho pan, este soy yo. En la Eucaristía es Jesús que se hace pan. Toda su vida se hace pan, alimento, alegría, gozo, felicidad para los hombres. Tomen y coman son imperativos, es decir, una orden. Jesús invita a asimilar su cuerpo. Toda persona en el pan eucarístico asimila la persona de Jesús. Cuando recibimos el cuerpo de Jesús, estamos diciendo que queremos asimilar toda su historia de vida donada por amor. Este es el único significado de la Eucaristía y tiene que ser puesto en evidencia, porque a veces, como decía antes, puede que se haya oscurecido por muchas devociones a lo largo de la historia y hay que volver al significado original. Tomar
y comer aquel pan significa dar la respuesta a la propuesta de vida que Él nos hace. Es entrar en Él, hacernos uno con Jesús, con toda su vida, su historia. El Papa Pablo VI, siguiendo el original del texto latino, había propuesto que cuando se presentara el pan eucarístico a la asamblea se dijera: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Porque comer el pan es una propuesta de amor, es unir nuestra vida a la de Jesús, es permitir que su cuerpo se convierta en nuestro cuerpo. Este es el significado del pan eucarístico con el que nosotros comulgamos el día del Señor, el domingo. Después de la celebración eucarística, las personas tendrán que ver en nosotros al mismo Jesús, porque hemos unido nuestra vida a Él. Esta es una alianza esponsal. Por eso Jesús dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Es el intercambio de anillos. La sangre para un judío es la vida, que solo le pertenece a Dios. Beber el cáliz es beber la vida de Jesús. Dejar que su espíritu anime nuestra vida y nuestra historia. Esta sangre se derrama por todos. Es decir, en la grande sala, situada en la parte alta, la puerta está abierta de par en par para que todos puedan entrar. El banquete del reino de Dios anunciado por los profetas ha sido preparado para todos los pueblos. Todos deben ser acogidos, ninguno excluido. Para Dios no hay puros e impuros, personas dignas y personas indignas. No podemos juzgar a quien peca diferente. Ante la Eucaristía estamos todos al mismo nivel. Todos somos pecadores, indignos, pero invitados a entrar en comunión con Cristo. Este es el cuadro original de la Eucaristía. Muchas veces decimos: ¿pero por qué celebrar la Eucaristía cada 8 días? O ojalá fuera todos los días. Porque cuando vamos a celebrar la Eucaristía, nos encontramos ante una relación recíproca de amor, como la de los esposos. Y yo creo que los esposos no pierden tiempo dándose su amor mutuo y tomando las decisiones en su vida. Nunca es un perder tiempo. Y una segunda motivación que es interesante, como cuando una persona va a la playa a tomar el sol. En un primer momento pierde el tiempo. ¿Qué hace allá acostado 3 y 4 y 5 horas? O simplemente tomar el sol. Esto nos hace muy bien para la salud, para los huesos, se vuelven más fuertes, todos nos volvemos resistentes a la enfermedad. Entonces concluimos que ese tomar el sol no es perder tiempo, sino que contribuye a la salud y a la belleza. Cuando participamos con frecuencia del banquete eucarístico, nos volvemos más fuertes. Es hacer un proceso de embellecimiento. Cuando nos ubicamos delante del sol, que es Cristo, que nos da vida y belleza, nos hace ser bellas personas. La luz de este sol que recibimos en la Eucaristía hace que desaparezcan nuestras heridas provocadas por nuestros egoísmos, nuestro orgullo, y nos da la capacidad de amar incondicionalmente. Les deseo un feliz domingo.